Buenos días, Doc. Buenos días, compañeros. Vamos a dar inicio a nuestra exposición. Bueno, vamos a empezar con los fármacos antiulcerosos. Bueno, la enfermedad péptica ulcerosa, esta se va a definir como un grupo de procesos que van a resultar de la ruptura de lo que es el equilibrio entre la secreción ácida gástrica y los mecanismos de defensa de la mucosa. Entonces, existe una pérdida de sustancia mucosa que se extiende hacia la submucosa y muchas de las veces hacia la capa muscular. Entonces, esto afecta las zonas del aparato digestivo que van a estar en contacto con el ácido clorhídrico, ya sea el esófago, el estómago o el intestino. Entonces, el papel protector de la mucosa que aparece en la enfermedad ulcerosa gástrica se puede alterar asimismo, ya sea por el reflujo de la bilis y el jugo pancreático a través de un esfínter pilórico incompetente. Entonces, también vamos a tener que las úlceras se producen en situaciones de estrés y en tratamientos prolongados con fármacos gastroerosivos, ya sean como los antiinflamatorios no esteroides, los AINES, los glucocorticoides y algunos otros. Bueno, dentro del tratamiento farmacológico vamos a encontrar como que tipo el fundamento de los tratamientos va a ser que, por ejemplo, la inhibición de la secreción ácida, esta se puede llevar a cabo cuando actuando sobre cualquiera de los tres mecanismos fundamentales, ya sea, o sea, los tres mecanismos fundamentales de la estimulación fisiológica de la secreción clorhidropéptica. Entonces, ya sea la liberación de histamina, de acetilcolina o de la gastrina. Entonces, los primeros fármacos eficaces en la curación de las úlceras son los antihistamínicos, y estos van a actuar selectivamente sobre la célula parietal gástrica, inhibiendo la estimulación de la síntesis de ácido clorhídrico por parte de la histamina. Bueno, entonces esto se produce un porcentaje de cicatrización más o menos de un 70% en una úlcera gástrica y en un 80% en una úlcera duodenal. Entonces vamos a iniciar con lo que son los antihistamínicos. Ya, el mecanismo de acción tenemos que los receptores se van a encontrar fundamentalmente en las células parietales de la mucosa gástrica. Los antagonistas van a bloquear lo que es el efecto de la histamina endógena sobre los receptores H2, impidiendo que se forme el AMP cíclico. Entonces, este va a ser el mensajero intracelular que va a iniciar la secuencia de reacciones bioquímicas que se producen. Ya, tenemos también lo que es las acciones farmacológicas. Va a actuar sobre los tres mecanismos de producción del ácido clorhídrico. Entonces, inhibe la secreción ácida estimulada por la histamina y la gastrina, reduce la secreción estimulada por la acetilcolina y disminuye entonces el volumen del jugo gástrico como su concentración en nitrógeno. Entonces, también se va a disminuir lo que es la secreción de la pepsina y va a potenciar los aumentos postprandiales de la gastrina. Mencionaba que su eficacia iba a ser mayor cuando se administraba en la noche, porque va a inhibir de manera predominante la secreción basal de ácido clorhídrico. Entonces, esos mecanismos iban a favorecer la cicatrización de las úlceras, o sea, de cualquier etiología, pero van a ser especialmente las duodenales. Y el tiempo que iba a realizarse esto iba a ser, por ejemplo, periodos que van de 4 a 8 semanas de tratamiento. También continuando con esto, tenemos, por ejemplo, existen, o sea, diferencias entre los antagonistas de H2 en eficacia clínica y dentro de la seguridad, por ejemplo, son mínimas. Nos mencionaba que el más potente es el famotidina, que la duración de la acción farmacológica, por ejemplo, de la ratitidina, es más prolongada que la de la cimetidina. Entonces, esta también iba a ser de 4 a 10 veces más potente. Dentro de los efectos adversos, los efectos que dependen de los fármacos, por ejemplo, se encuentran efectos generales específicos de cada uno. Entonces, les iba a mostrar una tabla en la que podemos encontrar diferencia. Perdón, ya luego les paso la tablita ya. Entonces, nos mencionaba que se podría producir también unas reacciones de hipersensibilidad, hipersensibilidad cruzada, y también se observaban lo que es el incremento de las enzimas hepáticas, especialmente las transaminasas y la bilirrubina. Son transitorias y reversibles, y estas desaparecen al suspender el tratamiento.
También como otro efecto adverso se describió un aumento de las concentraciones de creatinina sérica sin que se implique una alteración renal, ni tampoco de significación clínica importante. Entonces, las dosis se van a ajustar individualmente en pacientes con afectación de la función renal, se puede colocar, o sea, se le puede dar midiendo el aclaramiento de creatinina. Bueno, ya, aquí está la tablita que les iba a mencionar sobre los efectos antagonistas. Los efectos generales que presentaban era flatulencia, diarrea, vértigo, prurito, alergia, fiebre, mialgias. Y en cambio también iba a presentar efectos específicos. Por ejemplo, la cimetidina, antiadrenérgicos, neutropenias, anemias, trombocitopenias, arritmias, la famotidina, artralgia, debilidad muscular, mialgia, la nisatidina, sudoración, bradicardia, urticaria, hiperusemia, dermatitis, la ranitidina, cefaleas, ginecomastia, hepatitis, mielopresión. Ya, tenemos también los inhibidores de ATPasa, entonces, bueno, iniciando con el mecanismo de acción, estos son profármacos que bloquean de manera irreversible la enzima ATPasa dependiente de potasio e hidrógeno. Entonces, esta enzima denominada bomba de protones va a intervenir en el mecanismo de formación del ácido clorhídrico. Actúa cuando se produce un estímulo de la secreción ácida. Entonces, en ese momento, la ATPasa se va a situar en la porción externa de la membrana canicular y se inicia el intercambio de potasio extracelular. Ya. Dentro de las acciones farmacológicas, esto produce supresión de la secreción ácido gástrica durante largos periodos de tiempo, especialmente la secreción nocturna. Entonces, iban a existir pocas diferencias en lo que es el efecto antisecretor y estas son generalmente de tipo farmacocinético. El efecto va a ser dependiente a las dosis y desde las primeras horas de la secreción va a disminuir, por ejemplo, en un 50-80%. Acelera la cicatrización de las úlceras duodenales y el efecto va a ser mucho más rápido que con los, como ya lo mencionamos, con los antagonistas perdón. Ya, a las 2 semanas del tratamiento mencionaba que las úlceras iban a estar cicatrizadas en un porcentaje alto. Tenemos también que los tratamientos prolongados van a aumentar los niveles plasmáticos de gastrina. Esto no se va a modificar ni con la secreción de factor intrínseco de Castle, ni los niveles plasmáticos. Dentro de la farmacocinética, estos son inestables, por ejemplo, en un medio ácido, por lo que iban a presentar, o sea, se presentan en gránulos con una cubierta entérica. Estos deben ser ingeridos enteros. La absorción oral se lleva a cabo en el duodeno y debido a que el ácido clorhídrico gástrico puede desnaturalizar el compuesto. Entonces, hay que decirle a los pacientes que no abran las cápsulas ni partir los comprimidos para que no se estropee el recubrimiento entérico que protege el producto. Ya, tenemos también aquí unos efectos adversos. Estos han sido, o sea, se utilizan ya hace el tiempo y no presentan contraindicaciones serias para la mayoría de los pacientes. Entonces, no existen evidencias de que tengan unas contraindicaciones graves. Entonces, por eso todos son fármacos seguros y el uso de estos produce poco efecto adverso. Y además son bien tolerados y tampoco producen variaciones en parámetros analíticos. En algunos de estos efectos, por ejemplo, han presentado como que cefaleas, diarrea, náusea y dolor o cólico abdominal. También les puse, bueno, no nos he copiado la tableta que tenía para presentarles, perdón. Ya. Tenemos también que la sobredosis se va a producir raramente y es o sea, a pesar de la escasa frecuencia de los metabolizadores lentos en la población, puede existir la posibilidad de una sobredosificación relativa. En los casos se recomienda hacer un lavado gástrico, emplear carbón activado o tratamiento sintomático si ya está indicada una hemodiálisis.
También tenemos interacciones medicamentosas. Pueden presentarse interacciones con el sistema metabolizador hepático del citocromo P450 y esto puede afectar a lo que es el metabolismo de otros fármacos que se administran conjuntamente. El lansoprazol, a diferencia de los otros, iba a ser, por ejemplo, un estimulante. Entonces, tanto el omeprazol como el esomeprazol iban a inhibir no me acuerdo cómo se llama. O sea, iban a inhibir, no recuerdo bien, pero, o sea, iban a actuar, por ejemplo, solamente con los sustratos, ya sea del citocromo, o iban a inhibir el metabolismo hepático, por ejemplo, de los fármacos que se administran a la vez. Ocasionalmente iban a interferir con el metabolismo de la warfarina, la digoxina y las fenitoínas. Algunas precauciones que indicaba estaba que estos iban a estar contraindicados en pacientes alérgicos, no se debían emplear durante el embarazo, la lactancia ni en niños pequeños y no se puede utilizar el lansoprazol en la insuficiencia hepática o si se lo utiliza se debía monitorizar las enzimas hepáticas, pero tampoco se lo utiliza en la insuficiencia renal. Ya. Pasando con esto tenemos los antiácidos. Los antiácidos neutralizan la acidez gástrica y proporcionan un alivio rápido del dolor. Corrigen los síntomas, pero no favorecen la cicatrización ni tampoco impiden las recaídas. Entonces, estos antiácidos, por ejemplo, en ayunas, su efecto dura solo 30 minutos. En cambio, si se toma después de la comida, el antiácido neutralizará lo que es la acidez gástrica durante 8 horas. Este antiácido se administra cada hora en un enfermo que no ingiere alimentos, por ejemplo, para mantener el pH gástrico dentro de los límites aceptables. Y son más eficaces los antiácidos líquidos que las tabletas. Ya. Estos se dividen en dos grupos: los absorbibles o sistémicos y los no absorbibles. Dentro de los absorbibles, el prototipo es el bicarbonato sódico. Entonces, este produce un efecto rápido, se absorbe en el intestino, produce, pudiendo producir lo que es alcalosis metabólica, que va a ser compensada mediante su eliminación renal. Puede producir retención de líquidos por sobrecarga de sodio, por lo que está contraindicada en pacientes con insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial o edemas. En los no absorbibles, el hidróxido de aluminio es uno de los más utilizados de los derivados del aluminio. La velocidad de reacción es lenta y poco potente. Posee propiedades astringentes debido a que el ion aluminio va a reaccionar con las proteínas de la mucosa intestinal formando complejos. La constipación se proviene asociando el hidróxido de aluminio con hidróxido de magnesio. Este puede producir hipercalemias o sea, si llegara a pasar esto, existe la posibilidad de formación de cálculos en las vías urinarias. En el intestino reacciona con fosfatos de la dieta, impidiendo su absorción y produciendo hipofosfatemias, debido a lo cual también puede emplearse en el tratamiento de hiperfosfatemia. El carbonato cálcico produce un efecto de comienzo rápido y prolongado. Este produce constipación. Una pequeña cantidad se va a absorber y puede producir cierto grado de alcalosis de presentación lenta y aumento de calcemia con desequilibrio fosfocálcico y nefrocalcinosis. El hidróxido de magnesio produce un efecto antiácido muy rápido. Este tiene muy poco efecto de rebote, pero una de sus desventajas es el efecto catártico. Las combinaciones de antiácidos. El malgaltrato es un complejo hidroximagnesio aluminado que va a reaccionar con el ácido por etapas, produciendo un efecto antiácido sostenido. Este se debe administrar 2 horas después de las comidas a largo plazo. O sea, puede producir también, es decir, que puede producir hipofosfatemia, osteoporosis en personas que ingieren dietas bajas en fósforo. El almagato va a ser un derivado de hidroxicarbonato que va a producir un efecto rápido y prolongado, neutralizando el ácido clorhídrico, pepsina y ácidos biliares. Debe ser un medicamento de uso esporádico. Este puede producir ya sea diarreas, estreñimiento
y se debe administrar 1 hora después de cualquier otro fármaco debido a las interacciones. Modifica la absorción y excreción de las tetraciclinas, fenotiacinas, digoxina, corticoides, isoniazida y sales de hierro. A largo plazo, este puede producir el síndrome de depresión de fosfatos, anorexia, malestar, debilidad muscular. También puede producir lo que es la aparición de cálculos urinarios de oxalato cálcico. El almacilato recubre las mucosas protegiendo las superficies erosionadas, produciendo una acción antiácida rápida y duradera. Altera las absorciones de los fármacos de carácter ácido, tetraciclinas, digoxina, isoniazida y sales de hierro. Este se asocia con el ácido algínico y el bicarbonato para potenciar el efecto antiácido y protector de la mucosa gástrica. El ácido algínico es un hidrato de carbono coloidal hidrófilo. Este se extrae de las algas marinas y se emplea como un agente espesante, emulsificante y asociado a los antiácidos que demuestran, por ejemplo, una eficacia súper buena en el tratamiento del reflujo gástrico, esofagitis, o también en hernia de hiato, pirosis. Bueno, la asociación del ácido algínico con los antiácidos es una formulación formadora de una barrera que se consigue por reacción en un medio alcalino entre un polianión de origen natural y el ginato sódico y los policationes. El ácido algínico no se absorbe y carece de toxicidad. Bueno, dentro de los efectos adversos, por ejemplo, la elección de un determinado antiácido debe venir condicionada por su capacidad neutralizante, su contenido en sodio y la tolerancia del paciente. La supresión brusca va a producir un efecto rebote. El hidróxido de aluminio fija los fosfatos y puede provocar hipofosfatemia. Los antiácidos que contienen calcio van a estimular a la gastrina. Los que contienen aluminio o magnesio tienen comparativamente pocos efectos secundarios. Los compuestos de aluminio van a enlentecer la motilidad gástrica. La diarrea favorecida por el magnesio y el estreñimiento que tienden a inducir el aluminio se va a contrarrestar mutuamente usando, por ejemplo, un preparado con mezclas de ambos hidróxidos o alternándolos. En general se produce un aumento de la presión del esfínter esofágico inferior. Tenemos los protectores de la mucosa. El sucralfato, favorece la liberación de las prostaglandinas, estimulando el recambio celular y la secreción de moco y bicarbonato. Posee un efecto citoprotector de la mucosa gástrica, protegiéndola de los efectos de la pepsina, del ácido clorhídrico, de las sales biliares. Se adhiere selectivamente a la úlcera formando como una pasta alrededor y actúa absorbiendo la pepsina y a las sales biliares. Bueno, esto se puede asociar con otros antiulcerosos y antimicrobianos, por ejemplo, en la erradicación del Helicobacter pylori. Se iba a absorber escasamente y se debe utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia renal y no debe emplearse durante el embarazo ni la lactancia. Ya, las sales de bismuto. El bismuto coloidal inactiva a la pepsina en vivo, entonces se combina con las proteínas del borde ulceroso, protegiéndolo de la acción enzimática y estimulando la producción de moco. Se utiliza por vía oral y con el estómago vacío y no se debe tomar con leche. Produce un efecto directo sobre el Helicobacter pylori y se emplea en el tratamiento de gastritis crónicas y úlceras gastroduodenales. También, iba a presentar un efecto adverso que era náusea, vómito, y no se debió utilizar en el embarazo ni en pacientes con insuficiencia renal. Prostaglandinas. Las prostaglandinas se van a sintetizar en la mucosa gastroduodenal y estas van a jugar un papel súper importante en el mantenimiento de lo que es la integridad de la mucosa. Hay varias prostaglandinas endógenas que son capaces de estimular lo que es la producción de mucina, aumentar la secreción de bicarbonato, incrementar el flujo sanguíneo de la mucosa y favorecer el proceso de lo que es el transporte celular. Además de esta acción citoprotectora que les mencioné, que es la integridad de la mucosa, algunas de estas prostaglandinas en dosis más elevadas inhiben lo que es la secreción del ácido clorhídrico. La diarrea va a ser el efecto secundario principal de las prostaglandinas.
se emplea el misoprostol, un análogo que inhibe la secreción del ácido clorhídrico y enzimas proteolíticas e incrementa la secreción del bicarbonato y mucina. Se usa fundamentalmente en la prevención de ulceración gástrica en pacientes que toman AINES en una dosis de 200 microgramos, ya sea de miligramos, ya sea de 2 a 4 veces al día. Causa diarreas severas, entonces algunos pacientes irrumpen el tratamiento por eso, además de que presentan vómitos y dolor abdominal. Y algunas de las pacientes sangrado vaginal. No debe usarse durante el embarazo porque incrementa la motilidad uterina. Ya, 2-malfato. Es un derivado flavonoide que actúa sobre la mucosa gastroduodenal. Carece de efectos antisecretorios. Se une a la mucosa formando una película, disminuyendo la actividad de la pepsina sin modificar ni el volumen y neutralizando parcialmente el pH gástrico. Estimula las defensas naturales. De la mucosa gastroduodenal. Entonces, se estimula de manera indirecta, por ejemplo, los mecanismos defensivos ya dependientes de las prostaglandinas. El carbenoxolo es un derivado del ácido glicirrínico. Favorece lo que es la síntesis de moco y mejora la viscosidad porque aumenta lo que es la capacidad defensiva del estómago. Entonces, además de esto, va a estimular la proliferación del epitelio celular. El empleo de se ha disminuido porque produce retención hidrosalina e hipopotasemia. Entonces se recomienda solo en la úlcera gástrica, donde se ha demostrado una eficacia similar a la de la cimetidina. La proglumida, esta va a inhibir la secreción gástrica antagonizando a la gastrina sin causar hipergastrimia. Esta se administra vía oral y algunas de las veces se puede administrar por vía intramuscular o intravenosa lenta. El acexamato de zinc es un fármaco antiinflamatorio antiulceroso que va a inhibir la secreción de la gastrina de forma moderada por la disminución de la liberación de histamina, incrementando la producción de moco y prostaglandinas, y esto modula la respuesta vascular. Entonces, potencia los mecanismos protectores de la mucosa, no se absorbe por vía oral. Apenas tiene algunos efectos adversos. Disminuye lo que es la absorción oral de las tetraciclinas y del ion cobre y puede producir náuseas y algunas molestias gástricas. Es por eso que para evitar se debe ingerir después de las comidas. Ya, los procinéticos. Primero, disculpen si escuchan un ruido, es que me hacen bailoterapia frente a mi casa. Pasa, porfa. Ya. Bueno, la acción farmacológica para la estimulación y el mejoramiento del tránsito gastrointestinal se va a dar a través de 3 vías, el cual es el aumento del tono colinérgico gastrointestinal, el antagonismo de la inhibición de la motilidad, la cual se desempeña gracias a neurotransmisores como son la serotonina y la dopamina, y también la modulación de la actividad de neurotransmisores y hormonas como la motilina, la somatostatina y la colecitocinina. Ya. Las benzamidas sustituidas. Bueno, estos son fármacos que van a derivar principalmente de la ometoxibenamida y su estructura va a ser muy similar a la de la procainamida, pero al contrario de esta, no va a poseer propiedades antianestésicas o antirrítmicas. La metoclopramida va a ser del grupo de los procinéticos, el cual se va a emplear con más frecuencia en la práctica clínica. Y sus derivados van a ser la clevoprida, la cisaprida, la cintaprida y la alzaprida. Bueno. En cuanto al mecanismo de acción y las acciones farmacológicas, estos van a actuar sobre los receptores dopaminérgicos D2 y sobre los serotoninérgicos 5H3 y 5HT4. Van a generar así el incremento de la actividad colinérgica y el aumento del vaciamiento gástrico. También van a incrementar el peristaltismo, van a aumentar la velocidad del tránsito del intestino delgado
y van a bloquear los receptores de 2, lo cual va a incrementar la presión del esfínter esofágico inferior y del vaciamiento gástrico. Bueno, las benzamidas tienen una función agonista en lo que son los receptores 5-HT4 para así liberar la acetilcolina y también incrementar la actividad procinética, pero van a tener una actividad antagonista en los receptores 5-HT3, los cuales van a ser responsables de la actividad antiemética de estos fármacos. Bueno, con la metoclopramida y la clevoprida van a tener una potente actividad antagonista con los receptores de 2, que van a ser los responsables de efectos secundarios extrapiramidales cuando van a actuar a nivel central. Y estos efectos secundarios pueden ser, por ejemplo, el parkinsonismo, la disinesia tardía, se puede dar también distonías agudas, y si es a nivel hipofisiario, podría producirse una hiperprolactinemia. Pasa por ya. Farmacocinética y metabolismo. Las benzamidas se van a administrar por vía oral y después de 1 hora de ser absorbidas, estas van a alcanzar su nivel máximo de concentración, siendo metabolizadas a nivel hepático, y también son de carácter variable individualmente y van a tener una biodisponibilidad que va a oscilar entre los 30 y el 80%. También presentan una rápida distribución por la mayoría de los tejidos y pueden atravesar las barreras hematoencefálica y la placentaria. Aunque su eliminación en su mayoría es por el metabolismo hepático, la metoclopramida tiene una semivida de 2 a 5 horas. Por ejemplo, en casos de insuficiencia renal, esta puede ser eliminada hasta en un 40% sin necesariamente ser metabolizada y excretada mediante la orina. Otros, como la clevoprida y la cintaprida, van a necesitar de al menos 10 horas de semivida, al contrario de la otra. Pasa, por favor. Ya. En cuanto a las reacciones adversas, se dan principalmente por un bloqueo dopaminérgico de 2 en el sistema central. No es habitual, pero existen un cierto número de pacientes que pueden experimentar estos efectos adversos. Pueden ser de carácter leve y llegar hasta ser un poco más graves. Los de carácter leve suelen ser la sedación, y ya efectos adversos de carácter más grave. En niños se dan reacciones extrapiramidales, en ancianos puede presentarse parkinsonismo, en pacientes con febrocromocitoma puede darse una crisis hipertensiva, y en otros casos ya tenemos la hiperprolactinemia con amenorrea, puede darse ginecomastia o galactorrea. Es recomendado que al prescribir la metoclopramida esta se dé en mínimas dosis y en el menor tiempo posible para así evitar posibles reacciones adversas que sean de carácter neurológico, y por ello se recomienda en dosis intravenosa un bolo lento de 3 minutos, por vía oral una concentración superior a 1 miligramo por mililitro, y mediante la vía intravenosa concentraciones superiores de 5 miligramos por mililitro. Ya. Los procinéticos se usan en el tratamiento de afecciones como en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En esta van a incrementar la capacidad de la presión en el esfínter esofágico inferior para así lograr reducir la frecuencia de las relajaciones en el mismo y también incrementar la propulsión peristáltica y mejorarla también esta propulsión, y también acelerar el aclaramiento del ácido en la mucosa esofágica cuando se dan, por ejemplo, episodios de reflujo. En la dispepsia funcional, aquí van a funcionar para lograr disminuir la presencia de hipomotilidad cuando el vaciamiento es enlentecido. En el síndrome del intestino irritable se suele prescribir la cisaprida en pacientes que presenten como síntoma principal el estreñimiento.
aunque nos mencionaba que debe evitarse para así evitar posibles también efectos secundarios que puedan ser perjudiciales. En la gastroparesia, bueno, aquí era recomendable prescribir la eh, toclopramida y la domeeridopina en dosis de unos 10 a 20 miligramos, unos 20 minutos antes de cada comida. Y bueno, los vómitos, en el caso de que el paciente los presente. Pasa, por favor. Bueno, en las butiferonas tenemos la domeperidona. Para esta, a ver, ya. En esta tenemos que va a ser un fármaco derivado del haloperidol. Este va a carecer de efectos sobre el sistema nervioso central, ya que no tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, pero sí va a ejercer un efecto antiemético sobre lo que es el tronco encefálico y va a generar un bloqueo dopaminérgico de 2. También, al presentar la ausencia de neurotransmisores, tiene una menor actividad procinética y va a carecer de efectos sobre la motilidad colónica. Ya. La farmacocinética, metabolismo y reacciones adversas. Bueno, tras su administración oral, su biodisponibilidad suele bajar hasta en un 15%, ya que se va a producir aquí el fenómeno del primer paso, se va a dar por el hígado y también por la pared intestinal. Este presenta una semivida de unas 7 a 8 horas aproximadamente, debido a su circulación unida a proteínas plasmáticas, y su eliminación se va a dar mediante las heces. También, bueno, estos aunque tienen muy poca incidencia, pueden aparecer algunas reacciones adversas, como era la cefalea, la hiperprolactinemia, se puede dar un bloqueo dopaminérgico en la hipófisis y a su vez presentar ginecomastia, galactorrea o amenorrea. Este estaba contraindicado en su administración mediante vía intravenosa, ya que podía provocar arritmias graves o crisis convulsivas. Ya, en cuanto a las indicaciones terapéuticas, su administración por vía oral en adultos era de 10 a 20 miligramos cada 8 horas y en los niños de 0.6 miligramos por kilogramo cada 8 horas. Pasa, por favor. Ya. El betanecol, este es un agonista colinérgico, el cual tiene su actividad principalmente sobre los receptores muscarínicos M2. No suele ser muy eficaz porque si bien aumenta su concentración muscular en el tubo digestivo, no va a lograr mejorar la coordinación o acelerar el tránsito gástrico o intestinal. Pero sí lograba aumentar la presión del esfínter esofágico inferior, estimulando la secreción salival y gástrica. Sus efectos secundarios suelen ser la diarrea, cialorrea, dolor abdominal, bradicardia, hipotensión, visión borrosa e incontinencia urinaria. Pasa por fin. Ya. La eritromicina, este pertenece a la familia de los macrólidos y es un potente agonista en los receptores de motilina, la cual se va a sintetizar por las células endocrinas de la mucosa duodenal y este va a estimular la actividad colinérgica. La eritromicina también incrementa la amplitud y la frecuencia de las contracciones antrales y presenta un efecto que es dosis dependiente, el cual depende de los diferentes subtipos de receptores para la motilina, ya que si se da en dosis bajas, este puede lograr concentraciones prematuras a nivel antral, mientras que en las dosis mayores puede producir contracciones gástricas un poco más sostenidas. La dosis recomendada de esta en cuadros agudos desde 3 miligramos por kilogramo cada 8 horas y en la dosis oral 250
a 500 miligramos cada 8 horas y también se recomienda ingerirla 20 minutos antes de las comidas. Cuando se administra por vía intravenosa, esta es seguida de una normalización del vaciamiento gástrico, ya sea por medio de sólidos o líquidos, y suele estar indicada en el tratamiento de pacientes con gastroparesia, en la colocación de sondas o la realización de endoscopias. Basta. Ya. En cuanto a los antagonistas de la colecistocinina, esta, este es un octopéptido, el cual es liberado por las células intestinales endocrinas como respuesta a diferentes estímulos alimentarios, como podían ser los ácidos grasos o los aminoácidos. También tiene efectos como la estimulación de la secreción enzimática del páncreas, la contracción de la vesícula biliar, así como en el enlentecimiento del vaciamiento gástrico mediante la estimulación de contracciones pilóricas y la supresión también de contracciones antrales y duodenales. Van a existir dos tipos de receptores de colecistocinina, que son los tipo A, que van a liberar la acetilcolina, inducen la actividad física, y los tipo B liberan la sustancia P y también inducen respuestas tónicas en el intestino. Ya. En cuanto a levosulpirida, este es un entiómero de sulpirida, que es una benzamina antidopaminérgica. Se suele prescribir en pacientes que padecen dispepsia. Se da en dosis de 15 miligramos cada 8 horas por un tiempo de aproximadamente 8 semanas. También alcanzará sus contracciones plasmáticas a las 3 horas después de ser ingeridas por vía oral y posteriormente absorbidas también. Finalmente son eliminadas por la vía renal. Sin embargo, sus efectos adversos pueden ser las crisis concomitantes o desencadenar fases maníacas en las cuales el paciente presenta un trastorno bipolar o la aparición de detención mamaria que se puede seguir de galactorrea. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de los laxantes, los cuales son usados como fármacos para el estreñimiento, el cual se lo ha aceptado como la situación en la que se producen menos de 3 a 5 deposiciones semanales con un peso de cada defecación inferior a unos 35 gramos. Sin embargo, para el estreñimiento, las medidas higieno-dietética van a ser la primera línea de tratamiento, como las pautas de la conducta, el ejercicio físico, el consumo adecuado de fibras en la dieta. Y, entre los fármacos utilizados son estos laxantes, los cuales Bueno, tenemos los formadores de masa, los cuales incrementan el volumen del bolo fecal, lo cual va a estimular la actividad motora intestinal. Estos son polisacáridos que no son muy absorbibles, que pueden ser naturales o sintéticos, que como sustancias hidrófilas actúan absorbiendo el agua y por consiguiente al hincharse van a incrementar su masa y estimulan los reflejos fecales. Dentro de los principales tenemos lo que es el salvado de trigo, las semillas de plantago bata, los preparados de psyllium y los preparados de metilcelulosa. Estos laxantes se administran por vía oral y su efecto completo se iba a observar después de varios días de iniciado el tratamiento, hasta unas 3 semanas, por lo que estos no iban a ser apropiados para el alivio rápido del estreñimiento transitorio, sino que más bien deben utilizarse para normalizar el tránsito intestinal en pacientes ya que tienen un estreñimiento crónico. Bueno, los efectos secundarios iban a ser mínimos, aunque en pacientes con estreñimiento crónico grave, con un tránsito colónico enlentecido, estos compuestos suelen agravar los síntomas de distensión abdominal sin mejorar el tiempo de tránsito. Bueno, la metilcelulosa
que es el más común, se iba a administrar en forma de cápsulas de 500 miligramos en dosis de 3 a 4.5 gramos diarios. Las semillas de Plantago bata se iban a administrar en dosis de 3.5 a 10 gramos diarios, y el cilio podía unirse a los dicumucarínicos, por lo que se recomendaba espaciar la administración de ambos. Siguiente, porfa. Bueno, después tenemos los agentes lubricantes y emolientes. Estos iban a ser aceites vegetales o minerales que favorecen la lubricación y la disminución de la consistencia del bolo fecal. Estos solo debían utilizarse durante episodios transitorios y evitarse en el tratamiento a largo plazo del estreñimiento crónico. Los más empleados iban a ser la glicerina, la cual se administra en forma de supositorios de 2.25 gramos en adultos y 2 gramos en niños. Esta estimulaba el reflejo defecatorio de entre 2 a 15 minutos. Después tenemos el dióctil sulfosuccinato o el docusato sódico, el cual principalmente iba a humedecer y emulsionar las heces. Se administra igualmente por vía oral o rectal hasta 500 miligramos al día. Bueno, después tenemos lo que es el aceite de parafina, el cual se lo presentaba en suspensión, igual se administra por vía oral en una dosis de 15 a 45 mililitros diarios, y su efecto laxante se lo iba a observar de entre 6 a 8 horas. Bueno, estos está contraindicado en los pacientes que presentan riesgo de aspiración por la posibilidad de desarrollar una neumonía lipoide. Su uso crónico, además, parece que inhibe la absorción de vitaminas liposolubles. Siguiente. Ya, bueno, tenemos ahora los laxantes osmóticos. Los laxantes osmóticos son compuestos que, tras su administración, que podía ser oral o rectal, presentan una muy escasa absorción en el tubo digestivo y atraen agua a la luz intestinal por un mecanismo de ósmosis. Esto produce un aumento de la masa fecal, lo que a su vez estimula la motilidad intestinal y una menor consistencia de ella, lo que favorece su tránsito a través del colon, ¿no? Bueno, teníamos la lactulosa, la cual es una combinación de galactosa y fructosa que se administra por vía oral en dosis de 15 a 60 mililitros diarios o en forma de enemas. Esta no presenta un efecto lactosante inmediato, sino lo presenta tras unos 2 o 3 días de tratamiento. El efecto secundario más frecuente de esta lactulosa es la flatulencia. Mientras tanto, el lactitol, este es un disacárido de galactosa y sorbitol, que es muy similar a la lactulosa. Igual se administra vía oral en dosis de 20 gramos diarios, que bueno, se pueden incrementar o disminuir en función de la respuesta. Ambos fermentan en el colon por acción de bacterias comensales, originando aniones orgánicos, principalmente lo que es el ácido láctico, que tiene propiedades osmóticas. Además, la acidificación del medio que producen favorece la conversión del amoníaco en amonio. El hecho en el que radica parte de la utilidad de estos agentes en el tratamiento de la encefalopatía hepática. Además de estos, existen laxantes osmóticos salinos derivados de las sales de sodio y magnesio de administración oral, que son menos utilizados en la actualidad. Se lo hace en forma de enema. Siguiente. Ya, ahora tenemos los estimulantes por contacto. Bueno, dentro de su mecanismo de acción, nos mencionaba que estos iban a estimular la secreción intestinal de agua y electrolitos y la motilidad intestinal. Estos se podían clasificar en derivados antraquinónicos, en derivados polifenólicos y lo que es el aceite de ricino. Dentro del primer grupo, los laxantes antraquinónicos, tenemos el zen, la cáscara sagrada, el aloe, la frángula, el ruibarbo, los cuales tienen como principios activos glucósidos de origen vegetal que no iban a ser absorbibles en el intestino delgado y son hidrolizados por enzimas bacterianas colónicas, dando lugar a moléculas que estimulan la actividad secretora y motora del colon. Su efecto laxante iba a empezar dentro de 6 a 8 horas después de su administración, por lo que iban a ser útiles en episodios transitorios de estreñimiento. Nos mencionaba además que una utilización prolongada de estos iba a originar lo que es
la melanosis coli, que es una pigmentación oscura reversible en la mucosa del colon, que no tiene significado patológico. Ya. Dentro de lo que son los derivados polifenólicos, íbamos a tener el bisacodilo, el picosulfato sódico y la fenolftaleína, los cuales tenían un efecto similar. Iban a inducir a la deposición un poco más tardío, de entre 10 a 14 horas después de su administración oral. Dentro del bisacólido, su dosis habitual iba a ser de 5 a 15 miligramos por la noche, vía oral, en tabletas, o por vía rectal en supositorios. El picosulfato sódico se administra en dosis de 5 a 15 miligramos por la noche. Y lo que es el aceite de ricino, nos mencionaba que actuaba en el intestino delgado con una latencia de 1 a 3 horas. Siguiente. Bueno, además tenemos otros laxantes. Otros tipos de laxantes, nos mencionaba la brucaloprida, que iba a ser un agente procinético de reciente aparición, ¿no? Este tiene una actividad selectiva por el receptor de serotonina, 5-HT, y iba a ser principalmente empleado en el tratamiento sintomático del estreñimiento crónico en mujeres en las que el tratamiento con laxantes no proporcionaba un alivio adecuado. Bueno, sin embargo, nos mencionaba que los ensayos clínicos acerca de este fármaco hasta el momento proporcionaban una información limitada sobre su seguridad. Tampoco existe información de esta seguridad a largo plazo, ni sobre su potencial riesgo cardiovascular, etc. Ahí teníamos la linaclotida, el cual igual es un procinético nuevo, recientemente incorporado. Se trataba de un péptido sintético no absorbible, agonista del receptor de guanilil ciclasa, con actividad analgésica visceral, secretorio y laxante. También actuaba como análogo de ciertas enteroxinas, lo que explicaba que la diarrea sea su efecto adverso más frecuente. Presentaba una muy baja biodisponibilidad oral y se metaboliza en el tubo digestivo. Ha sido autorizado principalmente en adultos para el tratamiento del síndrome del intestino irritable, con estreñimiento asociado entre moderado y grave. Su uso debe quedar limitado para aquellos casos que no hayan respondido adecuadamente a ninguno de los tratamientos de elección disponibles o a su vez sean intolerantes a ellos. Y se recomendaba evaluar el tratamiento periódicamente y no prolongarlo a más de 4 semanas si no existe una respuesta con esto. Tenemos también la prostimina y la neostigmina, que son inhibidores de la colinesterasa. Estos iban a estar indicados en pacientes con estreñimiento iatrogénico por fármacos anticolinérgicos en casos de hilo paralítico posquirúrgico y en el síndrome de O'Hill. Después nos mencionaba el naloxegol, el cual nos mencionaba que principalmente actuaba sobre los receptores del tubo digestivo, sobre los receptores opioides. Entonces, reduce los efectos de los opioides sobre el estreñimiento sin disminuir el efecto analgésico mediado por estos en el sistema nervioso central. Entonces, iba a estar indicado en el tratamiento del estreñimiento inducido por opioides. La dosis recomendada de es de 25 miligramos diarios en una toma por vía oral. Iba a alcanzar una concentración máxima de menos de 2 horas y posee una selectividad de 6 a 12 horas. Se elimina principalmente por lo que es la bilis. Y el último, que es la naltrexona, es igual otro antagonista selectivo de los receptores opioides que no atraviesa la barrera hematoencefálica al igual que el naloxegol. La indicación para es la misma. En el estreñimiento inducido por opioides en pacientes que no responden a los laxantes habituales. La dosis recomendada de este fármaco es de 12 miligramos por vía subcutánea, entre 4 y 7 veces a la semana. Nos mencionaba que la metilnaltrexona no afecta a la farmacocinética de los fármacos metabolizados por las citoenzimas del citocromo y se elimina sin metabolizar por la orina y por las heces. Siguiente.
Ya, a continuación vamos a ver lo que son los fármacos antidiarreicos. Pásale por. Ya, primero vamos a definir lo que es la diarrea. Se trata de la emisión de heces de consistencia disminuida, en donde va a existir un aumento en la frecuencia de las deposiciones y en el volumen de las mismas. En condiciones normales suele ser entre 100 a 200 gramos diarios. Bueno, existen 4 mecanismos patógenos principales de la diarrea. Tenemos la diarrea osmótica, que está causada por la presencia en la luz intestinal de cantidades anormalmente grandes de solutos no absorbibles osmóticamente activos. Se presenta generalmente en enfermedades que conllevan mala absorción de hidratos de carbono y de la diarrea producida por muchos laxantes. Tenemos la diarrea secretora, la cual se encuentra causada porque existe una alteración del transporte de iones en las células epiteliales intestinales. Es característica de enfermedades difusas de la mucosa, de defectos congénitos de procesos de mala absorción de iones y recepciones intestinales extensas, por la presencia de diferentes mediadores como hormonas gastrointestinales y también por productos derivados de células inflamatorias como enterotoxinas que van a implicar cambios en las concentraciones intracelulares de AMP cíclico, GMP cíclico, calcio o proteoincinasas. Estas van a conllevar a alteraciones en lo que es el intercambio de sodio y cloro a través de la mucosa. También tenemos la hipermotilidad, que se cree que es el mecanismo principal de la diarrea en patologías como el síndrome carcinoide, neuropatía diabética, hipotiroidismo o el síndrome de colon irritable, también síndromes como la post-vagotomía o post-colecistectomía. Y finalmente tenemos el último mecanismo, que es la exudación de moco, proteínas y sangre en la luz intestinal. Esta va a ser como una consecuencia de la ulceración y a su vez la inflamación de la mucosa. Y se cree que es una de las causas determinantes de la diarrea asociada a la disentería basilar y a la colitis ulcerosa. Bueno, algo importante que se debe mencionar es la rehidratación por vía oral, que es imprescindible en todos los casos de pacientes con diarrea. Sin embargo, cuando la misma es grave o persistente, se trata de niños o de pacientes que se encuentren inmunodeprimidos o ya sea que presenten alguna enfermedad grave de base, se deberá colocar una vía intravenosa para poder hidratarlos. Y según la Organización Mundial de la Salud, el suero oral que se recomienda para la hidratación de pacientes que presenten diarrea debe contener 90 milimoles sobre el litro de sodio, 20 milimoles sobre el litro de potasio, 80 milimoles sobre el litro de cloro, 30 milimoles de citrato y 11 milimoles sobre el litro de glucosa. Pásale por favor. Ya. Entre los fármacos que más se utilizan para el tratamiento farmacológico en específico de los cuadros diarreicos se encuentran los opiáceos. Y dentro de los derivados de los opiáceos se encuentran la codeína y los sintéticos como lo son la loperamida y el difenoxilato, los cuales los sintéticos son los más usados debido a que no van a penetrar con facilidad en la barrera hematocefálica. El mecanismo de acción y las acciones farmacológicas van a actuar de forma periférica, es decir, en el propio tubo digestivo, y también de forma central. Los opiáceos no van a llegar a producir analgesia y se cree que su mecanismo de acción es más intenso cuando se administra por vía oral. Estos van a actuar sobre los receptores mu y delta de la pared del tubo digestivo y van a alterar lo que es la motilidad y secreción. Bueno, al alterarse la motilidad y la secreción, las fibras musculares de la capa circular se van a contraer, lo que va a provocar un aumento de la presión luminal. A su vez, antagonizan el tono inhibidor motor, que se encuentra mediado por algunos neuropéptidos. También van a inhibir lo que es la liberación de acetilcolina y van a facilitar la absorción de agua y iones, a su vez reduciendo la actividad secretora e inhiben la liberación de las prostaglandinas. También tienen otro efecto inhibidor sobre la motilidad digestiva, ya que van a aumentar el tono y van a reducir la motilidad del anto gástrico y también del píloro. Esto va a provocar que exista un retraso del vaciamiento del estómago. A su vez, van a aumentar las contracciones no propulsivas del
intestino delgado y del colon, por lo que se va a ver disminuido el peristaltismo, lo que va a causar que la masa fecal no avance. También se va a incrementar el tono del esfínter anal, lo que va a mejorar la continencia de estos pacientes. Y finalmente va a existir un aumento del tono y de la presión de las vías biliares, así como del esfínter del Lodi. Ya. La farmacocinética y metabolismo, la loperamida, la cual se administra en forma de clorhidrato, se va a absorber por vía oral, actúa sobre los receptores MU y es entre 40 a 50 veces más potente que la morfina como un antidiarreico. Bueno, se cree que es el opio más eficaz debido a que penetra muy mal en la barrera hematocefálica, entonces por eso se cree que es el mejor. Y tiene una semivida de 11 horas y finalmente se va a metabolizar en el hígado. El lefinoxilato se encuentra relacionado por su estructura con la meperidina, se absorbe igualmente por vía oral y se desterifica dando lugar a la difenoxina, que tiene una semivida de 12 horas y al igual que la loperamida actúa sobre los receptores MU. De acuerdo a las relaciones adversas, entre los efectos más comunes o frecuentes se encuentran el dolor abdominal y el estreñimiento. En los niños pueden encontrarse reacciones adversas de tipo central como mareo, desorientación, reacciones distónicas o estereotipias. En algunos casos, cuando hay sobreedificación, dosificación, existe depresión del sistema nervioso central e ilio paralítico. El ilio paralítico, bueno, es una afección por la cual los músculos del intestino no permiten que pase la comida y ello tiene como resultado una obstrucción del intestino. Y bueno, también hay casos en los que no se debe administrar como en los brotes agudos de enfermedad inflamatoria intestinal, ya que esto puede desarrollar un megacolon, tampoco en pacientes que presenten diverticulitis o en pacientes que presenten síndrome de intestino irritable. Se encuentran contraindicados en casos de suboclusión intestinal. Pásale por. Ya. Las indicaciones terapéuticas, bueno, son, ya lo mencioné anteriormente, son indicados en pacientes que presenten diarrea. Sin embargo, solo deben utilizarse como coadyuvantes del tratamiento etiológico de la enfermedad causal. La codeína puede llegar hasta 60 miligramos cada 8 horas. La loperamida se utiliza en dosis de 4 miligramos inicialmente, seguida de 2 miligramos tras cada deposición hasta un máximo de 16 miligramos en adultos. En niños será la mitad de esta dosis en mayores de 8 años y en niños menores de 8 años se ajustará la dosis de acuerdo a 0.08 miligramos por kilo al día y no es recomendable utilizarla en niños menores de 2 años. El lefinoxilato se administra en asociación con atropina en dosis de 10 miligramos seguidas de 5 miligramos cada 6 horas. Ya. Tenemos finalmente el subsacilato de bismuto. Va a disminuir o reducir la secreción intestinal estimulada por toxinas bacterianas, ya que inhibe la síntesis de prostaglandinas. Se usa para la prevención y para el tratamiento de la diarrea del viajero, la cual puede ser entre leve y moderada. No se absorbe por la mucosa gastrointestinal o lo hace en cantidad mínima. Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a los componentes de la formulación, en pacientes que presenten úlceras sangrantes, estados hemorrágicos, disentería aguda, gota o hemofilia. Se cree que puede convertirse en sulfito de bismuto, causando un escurecimiento temporal de la lengua y de las evacuaciones, pero no debe confundirse con melena. Bueno, la dosis se la va a administrar por vía oral en una diarrea moderada, inespecífica, en 500 a 600 miligramos cada 30 a 60 minutos, hasta un máximo de 8 dosis, que son 4.2 gramos al día, pero no por más de 2 días. Para hacer una prevención y tratamiento de la diarrea del viajero, se puede hacer una profilaxis entre 500 a 600 miligramos 4 veces al día durante las 2 primeras semanas de viaje. Continuando con la exposición, tenemos la octreotida. Este es un análogo
catálogo de la somatostatina de acción prolongada, que se usó por primera vez en el tratamiento de síntomas asociados a neoplasias endocrinas. Dentro de su mecanismo de acción y acciones farmacológicas tenemos que esta somatostatina de acción prolongada tiene algunas acciones sobre la fisiología del tubo digestivo, como es la inhibición de la secreción de ácido y pepsinógeno en el estómago, la inhibición de la secreción de hormonas gastrointestinales, la inhibición de la secreción intestinal de líquidos y bicarbonato y la disminución de la contractibilidad del músculo liso. Pero nos hablaba que también puede producir vasoconstricción en la circulación del vaso. Dentro de la farmacocinética y del metabolismo, tenemos que esta va a ser tan potente como la somatostatina, pero tiene una semivida plasmática más prolongada, que es en torno a 90 minutos. Luego de que se realiza la inyección subcutánea del fármaco, el hígado extrae aproximadamente un tercio de esta dosis y aparece algunas cantidades en la orina. Las reacciones adversas. Los efectos adversos no suelen ser pocos y menores y consisten en el dolor en el sitio de la inyección, náuseas, vómitos, dolor abdominal y flatulencia. Pueden llegar alteraciones del metabolismo hidrocarbonado, dado que tiene la capacidad de alterar la liberación de insulina y el glucagón. Nos hablaba también que dentro del 10 al 20% de los pacientes que se los ha tratado con esta medicación a largo plazo les ha dado colitiasis. Las indicaciones terapéuticas de la octreotida, esta debe administrarse por vía parenteral, subcutánea o intravenosa, y se ha demostrado su eficacia en el tratamiento de tumores endocrinos del tubo digestivo, como el carcinoide, el lipoma, el glucagonoma y el uncinoma. Y también se lo usa en la prevención y el tratamiento de las fístulas pancreáticas. Se emplea también como coayudante del tratamiento endoscópico en la hemorragia que se da por varices esofágicas, gracias a que este fármaco tiene un efecto modulador que se va a producir en la circulación esplánica. La dosificación depende de cada paciente. Suele comenzar con 50 miligramos 2 o 3 veces al día, y se va incrementando de 100 en 100 microgramos cada 8 horas. Esto depende de la respuesta que tenga el paciente. La máxima dosis que se puede dar es de 1500 microgramos diarios. Entonces, esta octreotida ha demostrado una bastante eficacia en lo que es la diarrea asociada a neoplasias endocrinas gastrointestinales y en la diarrea refractaria del SIDA. Tenemos también el racecadotril, que también se lo conoce como el acetorfán. Este va a ser un inhibidor de las encefalinasas de administración oral. Primeramente se lo dio como tratamiento a la diarrea que se asociaba a la cólera en niños, pero en España fue aprobado para el tratamiento de la diarrea aguda en lactantes mayores a 3 meses. Las dosis que se usan son de 10 miligramos cada 8 horas en lactantes y 100 miligramos cada 8 horas en adultos. Se lo usa en un periodo máximo de 7 días. Este es un fármaco antisecretor que actúa mediante la degradación de los opioides endógenos, lo que a su vez lleva a una reducción de la hipersecreción de agua y electrolitos a la luz intestinal, pero no va a afectar lo que es la motilidad gástrica o la colótica. Se lo administra por vía oral, ya que se absorbe rápidamente y su semivida es de 3 horas, aunque su actividad sobre las encefalinasas se estima en torno a las 8 horas. Esta es una actividad periférica, ya que este medicamento no va a atravesar la barrera hematoencefálica y está contraindicado en pacientes con diarrea enteroinvasiva y no se han conocido efectos adversos o estos son muy escasos.
Ya, finalmente tenemos los quelantes de sales biliares, dentro de los que tenemos la colestiramina y el colestipol. Estas son resinas intercambiables de aniones que no son absorbibles y están indicadas en el tratamiento de hiperlipidemias y también del prurito asociado a hepatopatías crónicas colestáticas. Se ha demostrado que tiene una utilidad clínica en el tratamiento de la diarrea, que va a estar asociada a la mala absorción de sales biliares, que va a aparecer en los pacientes con afección inflamatoria o resección del hilio terminal debido a que han tenido una enfermedad de Crohn. También se da como sugerencia que tiene una utilidad en el tratamiento sintomático de los pacientes que padecen de síndrome irritable con diarrea como síntoma predominante. La dosificación en adultos es de 12 a 16 miligramos al día de colestiramida y de 15 a 30 miligramos al día de colestipol. Debe también tenerse en cuenta que estas son resinas intercambiadoras de aniones, por lo que van a interferir en la absorción de vitaminas liposolubles y de algunos fármacos, como son las tiazidas, la digosina o las hormonas tiroideas, por lo que cuando hay personas que tienen tratamientos con estos medicamentos, los quelantes de sales biliares deben administrarse 1 hora antes de ingerir estos medicamentos o 4 horas después de haberlos ingerido. Eso sería todo, gracias. Ya chicos, listo. Entonces, bueno, hagamos una revisión de todo lo que los compañeros han expuesto acá. En primera instancia estábamos hablando de fármacos antiácidos, a la cabeza el tema de los inhibidores de la bomba de protones. Entonces, ¿cuál es la función de esto? La función de estos medicamentos es justamente bloquear la producción de ácido clorhídrico y por ende, pues esto va a disminuir la acidez a nivel de la mucosa gástrica y esto pues va a dar como resultado que nosotros tengamos menor producción de ácido gástrico y se irrite menos el tema de la misma mucosa, ¿no? Entonces, ¿cómo hace esto? Esto lo hace al inhibirse de manera irreversible con lo que es la bomba de ATPase, en este caso de hidrógeno, ¿no? Esa es una característica especial en cuanto al inhibidor de las bombas de protones, ya que más adelante vamos a ver los antagonistas de H2 que cumplen la misma función, inhiben la producción de ácido clorhídrico, de ácido gástrico, pero en cambio estos lo hacen de manera reversible. Esa es la diferencia del inhibidor de bomba de protones, que lo hace de manera irreversible. Muy bien, entonces, haciendo mención a todo esto que estamos conversando, Nicolás Javier, coméntame, ¿en qué situaciones tú puedes utilizar los inhibidores de bomba de protones? ¿O cuáles serían las indicaciones para yo poder utilizar estos medicamentos? Nicolás Javier. ¿Dónde está? ¿Se me ha escuchado? Sí, sí te escucho, Nicolás. Doc, los inhibidores de la bomba de protones, me decía. Sí, lo que te preguntaba es en qué situaciones o cuáles serían las indicaciones para yo poder utilizar estos medicamentos. Ya, Doc, se los podría usar para el alivio de los síntomas principalmente del reflujo gástrico o para el tratamiento de la úlcera duodenal. Listo, muy bien. Entonces, en este caso, las úlceras juegan un papel fundamental en cuanto a las situaciones clínicas de la utilización de los inhibidores de bomba de protones. Sabemos de antemano que las úlceras pueden ser pépticas, pueden ser duodenales, y es aquí donde utilizamos estos medicamentos. Otras situaciones clínicas, por ejemplo. Denme un minuto, chicos, por favor. Ya, Doc.
Chicos, disculparán que tengo un pequeño cachorro que anda molestando por acá. A ver, entonces yo les estaba manifestando el tema de las indicaciones. Dentro de las indicaciones tenemos las úlceras, ¿no? La úlcera péptica, la úlcera duodenal. Hay cierto tipo de situaciones en donde hay sobreproducción de ácido gástrico, como el síndrome de Solling-Ellison, que o el tratamiento es frenar justamente esta producción. Por lo tanto, los inhibidores de bomba de protones son eficaces en este caso. Aparte de eso, el reflujo gastrointestinal es otra indicación, y además también como indicaciones, dentro de esas indicaciones estará el tema de la erradicación con H. pylori, ¿no? Como sabemos, el Helicobacter pylori pues es una bacteria que se la combate con antibióticos, pero justamente el tratamiento o una base del tratamiento son los inhibidores de la bomba de protones. Los inhibidores de bomba de protones son profármacos, en este caso del benzimidazol, y hay un sinnúmero de inhibidores de bomba de protones, ¿no? En este caso tenemos el omeprazol, el esomeprazol. Dentro de los que nosotros utilizamos más frecuentemente es el omeprazol, ¿no? Que es un fármaco difundido en nuestro país, y que bueno, viene en presentaciones oral y también viene en presentación líquido parenteral, ¿no? Entonces, por lo general las presentaciones orales vienen de 20 miligramos y 40 miligramos, y la de líquido parenteral de 40 miligramos. Ha habido diferentes estudios en los que no se ve que un inhibidor de protones de todos los que hemos nombrado sea mejor que otro, ¿no? Entonces, además estos estudios corroboran que al ser administrados los inhibidores de bomba de protones por un lapso de 5 días, prácticamente va a anular la producción de ácido gástrico en un 66%. Estos inhibidores de bombas de protones tienen metabolización hepática, es decir, se metabolizan a través del citocromo P450. Es por esa razón que va a tener interacción con algunos medicamentos como los que nombraban los compañeros, como son en este caso, por ejemplo, algunos anticoagulantes como el tema de la warfarina, algunos anticomiciales como el tema de la fenitoína, antigregantes como el tema del clopidogrel, en donde actúan o tienen una metabolización.
Hola chicos, mil disculpas. Tuve inconvenientes con el tema del internet. Algo me decías, Traes, si tienen clases ahora. Sí, Doc, tenemos clases a las 10. Ya, dale, no hay problema. Disculparán por el tema del internet. Ya, bueno, entonces la próxima semana, antes de iniciar la próxima clase, hacemos la breve revisión sobre esto que estábamos conversando y no hay inconveniente. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias, Doc. Hasta